Pues bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y el día de hoy, como ustedes leen en el título, vamos a hablar sobre astronomía en Chiapas. Sí, exactamente, hay astronomía en Chiapas y de eso vamos a hablar esta próxima hora. Antes, pues les recomiendo y les recuerdo que este podcast se puede ver y escuchar. Se puede ver a través de YouTube en www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV. Ahí tenemos diferentes capítulos donde hablamos sobre municipios, hablamos sobre temas coyunturales, sobre algunas personas, de todo morocho sobre Chiapas. Ahí nos pueden encontrar, así que al final de cuentas ahí nos pueden ver justamente toda esta hora y algunas imágenes que de repente vamos colgando, pero también nos pueden escuchar si de repente usted está lavando el carro, está haciendo la comida, está barriendo, de repente nos quiere escuchar, pues nos puede encontrar en Spotify. Ahí busca Inventario y ahí nos puede encontrar. También estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Facebook Podcast y al final de cuentas en todas estas plataformas que pues nos ayudan a difundir este contenido sobre Chiapas. El día de hoy, pues antes de avanzar y sobre todo buscamos a un especialista para que nos hablara de astronomía en Chiapas. ¿Y quién más indicado que este personaje que van a ver, que es Spider-Man? Así que le damos un fuerte aplauso a Spider-Man, quien el día de hoy nos va a hablar sobre astronomía en Chiapas. Spider-Man, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Me siento muy contento por tu invitación y estar aquí en Chiapas. Claro, pues el día de hoy pues vamos a hablar con... nos da mucho, bueno, a mí me da mucha risa, pero es un crack. Y el día de hoy vamos a hablar con Óscar Toalá, quien es presidente del Club Astronómico Jatamatzá. Es ingeniero civil de profesión y al final de cuentas yo lo considero un gran amigo. Hemos estado en diferentes cuestiones y le agradezco su gran... el traje de Spider-Man tiene justificación y ahorita vamos a hablar de ello. Ahora sí, Óscar, ¿cómo estás? Andrés, no quería revelar mi identidad, pero bueno, ya se dio la ocasión, ¿no? ¿Qué tal, Andrés? Muy buen día a todos los que nos sintonizan y nos ven a través de estas plataformas. Gracias por la invitación. Y pues aquí, complacido por tu invitación y podamos hablar un poco de astronomía, de la ciencia y cómo hacerla llegar a nuestro público, ¿no? Que son la población tuxtleca. Claro, y en general, pues a eso vamos, ¿no? Justo la gente la gente que está viendo este podcast se va a quedar impresionada y va a decir, pero ¿por qué viene de Spider-Man? ¿Y por qué hacemos esta introducción un poco diferente a la que siempre hacemos? Pero vamos a hablar de un proyecto que se me hace un proyectazo, que ya de por sí lo estábamos platicando ahorita justo antes de entrar, que se llama La Ciencia de los Superhéroes, que ahorita está todo en boga con el tema de Marvel, con el tema de DC. Pero justo cuéntanos cómo es este proyecto, Óscar, puntualmente, dinos. Pues realmente este proyecto surge cuando tuvimos la visita de un gran amigo, un doctor en astrofísica, Raúl Mújica, quien le mando un fuerte abrazo. Y precisamente traía un tema, una de las ponencias, hablar de la ciencia o la física que hay en los superhéroes, ¿no? De hecho, hay libros dedicados a eso. Entonces, el objetivo es que nosotros podamos acercar a nuestro público, que son los niños y las niñas, a los jóvenes, ¿no? Adultos también, que tuvimos una etapa de acercamiento con superhéroes y ver la perspectiva y hacer un análisis crítico de las cosas que suceden en los cómics y cómo podríamos llevarlo a la realidad. Es posible que pueda en algún momento la ciencia aplicarse para lograr supersoldados, ¿no? Con el caso del Capitán América. Yo elegí el Hombre Araña porque era mi superhéroe de infancia, ¿no? Entonces, las mutaciones, ¿no? ¿Cómo pueden alterar la genética del ser humano? Y si realmente podríamos tomar características de esto, ¿no? Por ejemplo, el Hombre Araña, trepar, el sentido arácnido, lanzar telarañas, pero pues nada más, como paréntesis, vean una araña y vean de dónde expulsa su telaraña, ¿no? Sí, Entonces, claro. el Hombre Araña, ¿cómo sería posible que lanzara sus telarañas, ¿no? Y ahorita se me vino a la mente cuando Homero Simpson le muerde, ¿no? Sí, el porcoaraña. Este tipo de cuestiones es hacerlo más ameno, ¿no? Hacer que los chavos no sean, y el público, ¿no? En general, no solo veamos estas películas yo le llamo ficción cientificada, porque realmente no es la ciencia en la ficción, sino que la ficción llevarlo al ámbito científico, cómo hacer este análisis crítico de cada una de las escenas,
de las películas, si es posible, aterrizarlas a las leyes físicas que rigen y gobiernan el planeta y las galaxias como tal, el universo, ¿no? Sí, y es impresionante también cómo a partir de estos consumos, ¿no? O sea, sobre todo de las películas, ¿no? O sea, yo creo que la que marca un legado, bueno, entre las que marca un legado creo que está 2001 Odisea del Espacio, que es Stanley Kubrick, que perdón que estemos hablando de películas, pero bueno, aprovechamos ya el gol para hablar de películas, pero de cómo inclusive, o sea, saca Kubrick esta película y de repente comienza este mito de del alucinaje, de poner esta superproducción y decir, en verdad fuimos a la luna y todo porque justo un director saca una gran maravilla, una gran obra como es Odisea del Espacio. Y también Star Wars, que también eso nos sacó de los westerns, que o sea, hay que recordar que la mayoría de la atención estaba en los jinetes, en el viejo oeste, y de repente que te saquen a la galaxia, o sea, eso es como muy impresionante. Pero te pregunto puntualmente, digo, avanzando ya con este tema, ¿qué tan importante es que, yo creo que más allá del traje, tú lo tienes como muy a flor de piel, esa intención de llegar justo al público, justo a los niños, a las niñas y a los jóvenes, es ¿por qué verlo desde la ciencia estas películas? O sea, ¿cuál es la intención de que uno tenga esa mirada más cercana hacia la ciencia cada vez que uno ve este tipo de materiales? Eh, Uno de los objetivos es inculcar al público, ¿no?, de este tipo de películas la investigación, ¿no? Entonces, porque nosotros de esta manera podemos conocer el panorama real que nos presentan estas producciones. Tú lo has dicho, ¿no? Hay superproducciones que son muy apegadas en el ámbito científico, en las películas que son muy, muy cercanas a los conceptos de la física cuántica, de la física clásica, de la newtoniana. Por ejemplo, las películas de Gravity, la de Interestelar. Christopher Nolan está, mira, ahí, Entonces, en el top, claro. este tipo de películas que realmente acercan lo más real o la realidad científica, entonces es donde nosotros aprendemos y conocemos, ¿no?, nuestro entorno. Entonces, el objetivo es ¿no? Que nosotros tengamos ese sentido crítico para analizar. Lo tomamos mucho y tomamos de anécdota, por ejemplo, cuando somos niños y nos dicen, no toques porque te vas a quemar, ¿no? O tócalo porque está frío, o no lo toques, te vas a mojar, te vas a ensuciar. Entonces nos estamos limitando a no cuestionar y despertar la curiosidad, ¿no? Entonces nos estamos limitando. Con esto pretendemos que los niños, las niñas, el estudiantado en general tenga una visión más crítica. No solo quedarse con lo que nos venden en la televisión, en el cine, en la política, ¿no? Entonces, es llevarlo a un sentido más crítico de análisis. Claro, pues nada más, yo me corrijo, es alunizaje, no alucinaje, es alunizaje, ¿no? Y la segunda es preguntarte, entonces, proyecto que tienes, la ciencia de los superhéroes, me estabas mencionando que ya estás próximo a emplearlo en escuelas, pero cuéntanos un poco cómo, inclusive me dijiste que tienes ganas de ir en ese traje, obviamente despierta la curiosidad, o sea, cuéntanos cómo sería este acercamiento pues a las escuelas, cuéntanos. Esta charla, fíjate que le hemos impartido en 3 ocasiones con públicos diferentes. La primer charla, no tenía yo el traje, ¿no?, le impartí con chavos de una universidad. Las reacciones son un poco diferentes, fíjate, a diferencia cuando trabajamos con niños de preescolar o de primaria, los primeros grados de estudio de la primaria, las reacciones son muy, muy diferentes. Incluso con esta de la ciencia de los superiores, los jóvenes se quedaban pasmados como diciendo, ah, caray, o sea que no voy a poder ser Iron Man, ¿no? O sea, cambia mucho el enfoque. Entonces, los niños vienen con una mentalidad un poco más despierta, más, tienen una imaginación y te hacen algunas preguntas que a veces yo tengo que agarrar el teléfono y consultar a mis asesores, ¿no? Que tengo amigos
que son astrofísicos de profesión, y ellos son los que nos van orientando y capacitando para poder resolver este tipo de dudas, ¿no? Pero esta tercera plática que vamos a tener va dirigido para un público de nivel de primaria, de quinto, sexto grado de primaria, y queremos hacer el experimento. Tuvimos un evento el 20 de marzo, por lo del equinoccio de primavera, y precisamente iba yo disfrazado con el traje del Hombre Araña, pero aparte, encima me traía yo un traje de astronauta que hicimos ahí en el club, lo elaboramos con overol Sí. y algunos accesorios que le agregamos para hacerlo muy similar a un traje de astronauta. Y la reacción es un poco diferente porque el público, lo hicimos en el planetario aquí en Tuxtla, entonces ya es un poco más adentrado a la temática, quizás algunos todavía llegan a aprender, pero como que no hay esa costumbre o ese estigma de decir, es que viene disfrazado y qué onda, ¿no? O sea, o le falta un tornillo, Claro. o es muy atrevido, o a veces decimos, pues es que no tiene juicio, ¿no? Una madurez. Pero entonces, rompiendo este estigma de decir, bueno, ¿por qué la ciencia no puede ser divertida, ¿no? O sea, porque la ciencia no es solo para las personas serias, no solo para los que etiquetamos como nerds, ¿no? Que son desgreñados como Albert Einstein, viejitos como Galileo Galilei, con lentes, batas y alejados de la civilización, ¿no? Entonces, hay gente haciendo ciencia que es como cualquiera, que le gusta jugar, le gusta pintar, les gusta escuchar música, les gusta bailar, y también hay unos que nos gusta disfrazarnos para llamar la atención y atraer la atención del público. Exacto. La verdad es que o sea, qué maravilla es escucharte, Oscar. Yo siempre, o sea, un privilegio tener tu amistad, la verdad, pero, o sea, qué entusiasta sobre hablar de esto. Pero lo que nos trae el día de hoy, justo, digo, en este preámbulo para conocer un poco sobre el tema de la astronomía en Chiapas, es el Club Astronómico Jatamatzá. Primero empecemos por qué Jatamatzá y luego cómo surge esta idea. Bien, el club empieza a dar sus primeros pasos alrededor del 2010, cuando colaboramos, un grupito de amigos que nos reuníamos para ver la luna muy esporádicamente, algún planeta. Tenía yo un telescopio básico, pero nos gustaba ver el cielo, ¿no? En el 2009 participamos en la primera edición de Noche de las Estrellas, que es una convocatoria nacional muy grande, que es el evento más grande de divulgación de la astronomía a nivel nacional, y precisamente empezamos a sacar los telescopios a los espacios públicos y vimos que mucha gente estaba interesada y decía, órale, un telescopio, ¿no? Y se acercaba, ¿no? Pues yo también tengo un telescopio, no lo sé usar, que se me descompuso, me lo regalaron y no sé cómo armarlo, y empezamos a tener una sinergia con ellos. Y fue entonces donde decimos, bueno, pero ¿por qué no armamos un club, no? O sea, sabemos que hay muchos interesados, muchos podemos apoyar, entonces, ¿por qué no armamos un club? Y es ahí donde empezamos con los compañeros de la universidad a reunirnos y hacer eventos en los espacios públicos. En el 2011 ya teníamos una estructura y en el 2013 logramos la constitución legal, con acta constitutiva y todo, y ya empezamos a tener más actividades en los espacios públicos, ¿no? Entonces, en el transcurso queríamos darle una identidad tuxtleca, ¿no? Tuxtla es una comunidad zoque de la parte central del estado y tenía que llevar algo zoque. Buscamos una traducción del español al zoque y que fuera más o menos enfocado a la observación del cielo, ¿no? La curiosidad del hombre, del ser humano. Y de ahí surge la idea de ponerle el Señor de las Estrellas, que en una traducción del zoque, del centro, concluyó en el término Jatamatzá, ¿no? Y después diseñamos el logotipo, y ahí tuvo una pequeña modificación a la propuesta original. Vamos a hablar del logotipo. Realmente es un ojo, ¿no? Que es la pupila y la silueta del ojo. Entonces, porque es a través de la vista donde entra la curiosidad y el deseo por conocer y aprender más, ¿no? La observación. Dentro del ojito, en la pupila se refleja un conejito. Entonces, hace referencia al conejo en la luna, ¿no? La leyenda maya, que también Chiapas tiene
legado maya, pero también hace referencia al Atochtlán, ¿no? Del náhuatl, y luego llevó sus transformaciones en la lengua tuxtleca, el español, y terminó en Tuxtla, ¿no? Que es lugar de los conejos. Entonces, el conejito cumple las dos funciones, ¿no? Tanto la representación mítica maya como la del lugar zoque, ¿no? Lugar de los conejos. Y debajo del conejito viene el símbolo de la vírgola, que es un símbolo que usaban los aztecas, las grandes culturas, los egipcios también, que es el símbolo de la comunicación, el lenguaje, ¿no? La palabra hablada. Ujú. Y es como nosotros transmitimos en el club parte de lo que nosotros aprendemos y conocemos, ¿no? Transmitimos ese aprendizaje, ese legado ancestral, ¿no? De la comunicación. Y debajo de eso viene una estrellita que representa a Venus. ¿Y por qué Venus? Porque pues Venus, yo recuerdo que mi abuelito me decía, ¿no? Hijito, mira, ya salió la estrella, ¿no? Era el lucero más brillante, y pues yo pensaba en mi infancia que era una estrella. Decía la estrella del atardecer, ya es hora de que los animalitos se vayan a sus lugares, nosotros vamos a acomodar las cosas para irnos a dormir, ¿no? Y en otra época me decía mi abuelo, ¿no? Pues mira, ahora está en el horizonte la estrella nixtamalera, ¿no? Que era para ir a moler el nixtamal y hacer las tortillas, ¿no? Mis abuelos viven en el ejido de Abelardo L. Rodríguez de Cintalapa, y pues me crié con esa parte cultural, ¿no? De cómo ellos concebían la posición de las estrellas o de los planetas, ¿no? Porque no sabían que era Venus, de la estrella que hablaban, y cómo lo asociábamos al comportamiento humano, ¿no? Ujú. Entonces, por eso pusimos algunas cosas rescatando de las anécdotas de nuestros abuelos en el logotipo, estos aspectos. Y es así como formamos el logotipo del club, del ojito. Ahorita, pues aquí traigo una playera, a ver si la podemos mostrar, Sí, para claro. que donde, pues ahí están, ¿no? Los elementos que comentábamos, ¿no? Está el conejito en el iris, y a un costado tenemos algunas grecas, ¿no? Que ahí le podríamos dar un significado ya más de la cultura maya, ¿no? Claro. De los símbolos. Entonces, realmente es un ojito, que es lo que comentaba, ¿no? Donde entra la percepción, el deseo por conocer y aprender y explorar el universo. Claro, y cierro con esta última pregunta. Entonces, ¿a partir de lo que ves con tus abuelos nace tu fascinación con la astronomía? ¿O cómo se fue desarrollando en ti de forma personal? Mis abuelos sí me platicaban, incluso les cuestionaba del por qué a veces el cambio de temperatura en la noche, porque ellos nos decían que regar las plantas en la noche no era tan conveniente, ¿no? Y a veces pensábamos o decíamos el por qué, ¿no? O sea, los cambios de temperatura, cómo pueden afectar. Entonces, a mí me quedaba esa curiosidad y esa noción de conocer cómo es que se movían los astros. Yo recuerdo que en la primaria una maestra me explicó, o en la clase nos decía, que las estrellas que veíamos en el cielo eran bolitas de gas, o eran nubecitas, que reflejaban la luz del sol. Entonces, ya cuando crecí y empecé a ver el cielo, empecé a leer, investigar por mi propia cuenta, porque es una de las ciencias que me apasionan tanto, descubrí que estas estrellas son soles como el nuestro. O sea, la maestra me decía cosas, o me dijo cosas que también ella no conocía, ¿no? Entonces, es ahí donde se empieza a arrastrar un desconocimiento o una ignorancia en algún tema, y a veces que perdura por generaciones. Claro. Entonces, lo que nosotros pretendemos también con esto es poder dar un argumento de las cosas que conocemos, que observamos, y el por qué son así. Entonces, a mí me fascinó la observación del cielo ya a partir de la primaria, que ya empiezo a tener más conocimiento y más interés por la lectura de los astros. Y por último, ¿cuántas personas son en el club en este momento? En el comité somos un grupo de 20 personas los que coordinamos todas las actividades que programamos a lo largo del año.
pero tenemos un grupo de WhatsApp con más de 224 integrantes. Algunos de ellos ya son familias, ¿no? Papá o mamá se incorporan, pero pues realmente comparte la información con la familia. Somos aproximadamente 300 personas que ya estamos contabilizados, que conformamos el club, tanto fundadores como socios que han ido agregándose y que pues tienen esta pasión y desean también compartir este interés y esta información que a veces les hacemos llegar de muchos acontecimientos en el ámbito de la ciencia de la astronomía como tal. Pues la verdad es que estamos fascinados con tu participación, Oscar, y pues seguimos en la conversación. Terminamos este primer bloque, pero les invitamos a las personas que si lo pueden ver, mucho mejor, porque aquí nos estamos viendo, para respetarle el esfuerzo a Oscar que se vistió de Spider-Man y sobre todo para la camisa que se va a poner en estos momentos. Así que le pedimos a las personas que nos sigan escuchando, nos sigan viendo en este próximo segundo bloque. Y regresamos en este segundo bloque hablando con Oscar Toalá, quien es pues fundador del Club Astronómico Jatamatzá. Y pues nada, seguimos hablando de temas de astronomía. Cerramos con la idea pues aquí ya nos explicabas un poco cómo se fundó este club, al final de cuentas cuántos son en este momento, pero cuéntanos un poco de las actividades que más o menos realiza el Club Astronómico. Como te comentaba justo antes de empezar, a mí se me hace fascinante lo que hacen, sobre todo porque pues estamos en una ciudad y de repente encontrarse a personas que son afines a tus mismos gustos, pues es sorprendente, ¿no? Te mencionaba, ¿no? De los famosísimos grupos de K-pop, ¿no? Que de repente se encuentran y son hermanas o son hermanos, ¿no? Y yo me imagino así, ¿no? De que de repente, así como decías tú con tus compañeros de que, mira, yo tengo un telescopio, yo también, pues nos armemos, o sea, como este tipo de cuestiones. Pero cuéntanos un poco cuál ha sido, si nos das algunos ejemplos, cuáles han sido los eventos que han hecho y que siguen haciendo. Bien, nosotros colaboramos dentro de un comité aquí en el estado de Noche de las Estrellas, ¿no? Somos un comité local y este evento lo hacemos año con año. Aproximadamente estas fechas se han programado en noviembre, que es una fecha tentativa, probable, donde en la mayor parte de la República o no haya lluvias o ya haya terminado la temporada de lluvias y que tengamos la mayor probabilidad de tener cielos despejados, ¿no? Por eso lo hacemos en una misma noche, todas las sedes a lo largo del país. Somos más de 110 sedes que colaboramos en este evento desde el 2009. Entonces, nos empezamos a involucrar en estos tipos de eventos de convocatoria nacional. En el 2014 traemos por primera vez en el estado el evento denominado la Semana Mundial del Espacio. Entonces, este evento lo convoca a nivel internacional la NASA precisamente para celebrar dos cosas, ¿no? El 4 de octubre, la puesta en órbita del primer satélite, en este caso creado por el ser humano, que era el Sputnik. Y el 10 de octubre, que se conmemora el tratado de los usos pacíficos del espacio, ¿no? Porque entonces empezaban a decir las naciones, ¿no? Pues si estos ya mandaron satélites que nos están espiando, van a mandar bombas. Entonces dijeron, no, el espacio es para el uso pacífico y la exploración y el conocimiento, ¿no? Entonces, el 4 y el 10 de abril son fechas que enmarcan estos dos acontecimientos grandes y es durante esa semana, esos 6 días, elaboramos conferencias, talleres, exposiciones, cine debates, ¿no? Etcétera, para poder llevar contenido científico a la población. Seguimos con las aventuras de querer traer más eventos y logramos que también la Unión Internacional, la Unión Astronómica Internacional, pudiéramos trabajar con ellos como sedes de observación en dos eventos, ¿no? Que es la Noche de Observación Lunar y De Vuelta a la Luna, donde se manejan temáticas de exploración espacial y sobre todo en estos últimos 2 años hemos trabajado la temática de cómo el ser humano regresará a la Luna, ¿no? En el 2024, en el proyecto Artemisa, ¿no? Entonces, empezar a inculcar otra vez a la curiosidad a las personas que quizás en algún momento habían dicho,
no, pues si ya no llegan o ya no lanzan cosas en el espacio, entonces ya pierde el chiste, ¿no? Entonces, volver a retomar y que tome fuerza la temática de la exploración espacial, que son relacionadas a la ciencia como tal, como astronomía, pero en aeronáutica lleva otra sintaxis, ¿no? Otro tenor, pero que nosotros tratamos de conjugarlo, ¿no? Entonces, en estas exposiciones llevamos algunos modelos que tenemos de misiones espaciales y pues les ponemos las fichas técnicas y hacemos dioramas espaciales con nuestros modelitos que tenemos, unos juguetitos ahí que compramos, y en algunos que los elaboramos con una impresora en 3D que tenemos, imprimimos nuestros propios modelos espaciales y hacemos de igual, ¿no? Todo el trabajo artesanal de decorarlos, pintarlos, para hacerlo lo más real posible y ambientarlos. Entonces, para que las personas vean y conozcan estos robots que están en otros planetas, aportando conocimiento y descubrimientos a la comunidad científica, ¿no? Claro, uno, tal vez el mayor, y yo te lo mencioné, te lo comentaba antes de iniciar esta entrevista, es estas como idas que tienen hacia lugares grandes, lugares, espacios amplios, donde se quedan a ver las lluvias de estrellas de repente, o sea, que van a acampar o sea, que rentan un espacio, van a acampar. Cuéntanos cómo es esta dinámica. Sí, fíjate que precisamente estos campamentos astronómicos son muy, muy padres porque hacemos una convocatoria al público en general que tenga la noción o el deseo de aprender o que quizás quiera una alternativa para distraerse, ¿no? O sea, ya estamos quizás acostumbrados a ir al cine, a ir al parque, a las plazas, pero pues el bullicio y demás, ¿no? Entonces, hay muchas personas que ya quieren alejarse de este tipo de ritmo de vida y buscan algo más tranquilo, ¿no? Más light, donde pasarla bien. Y precisamente buscamos lugares alejados del centro de la ciudad. Buscamos y no tenemos que caminar mucho porque tenemos lugares aquí cerca de Suchiapa, estamos a 15 minutos de Tuxtla, Sí. donde tenemos cielos privilegiados, ¿no? Afortunadamente Tuxtla está en una cuenca y las montañas nos ayudan a quitar un poco la contaminación lumínica. Entonces, ¿y qué es lo que llegamos a hacer a los campamentos, ¿no? Realmente muchas personas piensan que llegamos, acampamos y dormimos, ¿no? Buena parte, y realmente lo que hacemos es aprovechar el cielo. Sí. Entonces, a veces no dormimos ni tapamos el ojo en ningún momento, sacamos los telescopios y empezamos a realizar observación, búsquedas de objetos de espacio profundo, ¿no? Que si queremos ver nebulosas, que si queremos ver cúmulos estelares, buscar galaxias para poderlas observar con los telescopios, ¿no? Y ahorita ya estamos llevando cursos también para prepararnos un poco más y poder también ofrecerle alternativas de esparcimiento a nuestro público. Y precisamente estamos haciendo actividades de astrofotografía, ¿no? No solo llegar a ver y conocer la mitología del cielo, sino también capturar y usar desde los teléfonos celulares hasta cámaras profesionales para poder capturar, por ejemplo, la Vía Láctea con tiempos de exposiciones que podemos manejar dependiendo del tipo de cámara y la estancia focal, tiempos de exposiciones y capturar nebulosas, ¿no? Entonces, es algo muy bonito y fascinante Sí. cuando dices, no, mira, yo capturé el núcleo de la Vía Láctea, ¿no? Te voy a contar una parte de una experiencia muy bonita. El día 29 de abril nos fuimos a la ciudad de Querétaro, en Bernal, a un congreso de aficionados y astrónomos de profesión, donde estamos estableciendo algunos nexos y haciendo redes de agrupaciones astronómicas a lo largo del país para colaborar, ¿no? Tanto con material, con ponencias, con información, con expertos en materia. Y pues en la noche sacamos nuestros equipos, ¿no? Los que llevaran telescopios, sacaron sus telescopios y a mí me tocó llevar una cámara, una reflex, y empezamos a hacer fotografía. Entonces estábamos a las 2:30 de la mañana aproximadamente y a pesar de que teníamos la ciudad de Bernal en todo su esplendor, con toda la iluminación y muy cerca de la iluminación la colita de la constelación de Escorpión, pude capturar, imagínate con contaminación lumínica, la nebulosa de la laguna que está muy cerca de Escorpión.
Entonces, y que te salga en una cámara fotográfica y después puedas procesar y editar la imagen para que puedas resaltar alguna información. Entonces, eso es lo que más emociona, ¿no? Decir, bueno, es que a mí me tocó capturar un satélite artificial, que a algunos astrofotógrafos no les gusta, a otros son afortunados de capturarlos, o un meteorito, o un meteoro, ¿no? De estos que entran a la atmósfera, lo que comentabas tú, las lluvias de estrellas, son fragmentos de roca del tamaño de un grano de arroz o hasta el tamaño de una pelota de béisbol, que entran en la atmósfera y a veces se cruzan en nuestra fotografía y ahí quedan captadas, ¿no? Entonces, eso es lo emotivo y lo emocionante que a veces se llevan las personas de experiencia, ¿no? Decir, bueno, es que yo no sabía que con mi celular podía tomar la nebulosa de Orión, por ejemplo, y llevarte ese recuerdo tan bonito, Claro. ¿no? Entonces, esa es parte de la experiencia que nos llevamos y la gratificación de compartir estos tipos de espacios. Claro, y también me pregunto, ¿cómo es la comunidad? O sea, ahorita que ya son casi 300 personas, seguramente hay personas que llegan mucho más, seguramente hay personas que llegan mucho menos, pero ¿cómo es la comunidad astronómica en Chiapas? O sea, ¿qué te has dado cuenta de ver? O sea, si es una comunidad joven, es una comunidad mayor, es una comunidad familiar, o sea, porque seamos puntuales, o sea, no hay una materia que llevemos aquí que se llama Astronomía 1 y que yo tenga entendido no hay una, bueno, no sé si en México, pero específicamente en Chiapas no hay una licenciatura o una ingeniería en astronomía, pues, o sea, no la existe. Entonces uno se pregunta si dices, bueno, no existe tal, o sea, tal licenciatura, tal discusión, tal debate, o sea, cómo esta gente llega pues a la astronomía? Cuéntanos un poco, Oscar. Fíjate que está un poco dividido el sector y precisamente dependiendo del tipo de actividades que nosotros realizamos es la asistencia del público, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos observación en espacios públicos, llegan niños, porque son los que más les atrae, y son nuestros cómplices además, porque papá, quiero ir a ver al telescopio, ¿no? Y bueno, ahí va el papá, y de repente el papá queda más emocionado, ¿no? Entonces los niños son nuestros mejores cómplices de esta aventura cósmica, pero está compuesta de un 30% de la población, es familia, es un grupo familiar, donde están niños y niñas de infantes, ¿no? de 4 o 5 años que empiezan a tener un gusto por la astronomía. Y el resto son jóvenes, solteros, ¿no? De 20, sí, de 18 o 20 años, hasta personas que tienen ya los 70 años. Entonces es el sector que más predomina en el grupo. Y son jóvenes los que más aportan, acompañado con un 20% de la población adulta que se integra a las actividades de coordinación de los eventos que nosotros tenemos, ¿no? A público. Y en los campamentos llegan un 50%, ¿no? Esa es la estadística que tenemos, un 50% integrantes del club y el 50% son personas que por primera vez se acercan a una actividad de este tipo, ¿no? Y fíjate que ahorita que estamos platicando de esto, el primer campamento que hicimos, fue en el 2015 que hicimos el primer campamento astronómico. Tuvimos una cantidad de solicitudes grandísimas, tanto que nos hablaban de la Ciudad de México para apartar las vacaciones para venir a Chiapas precisamente a vivir un campamento astronómico. Sí. Pero ya teníamos más de 120 personas inscritas y tuvimos que cerrar inscripciones porque ya teníamos capacidad llena para este evento, ¿no? Entonces, sí, son eventos que llaman mucho la atención y sobre todo porque precisamente es una alternativa, ¿no? Una alternativa para conocer más. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿qué eventos astronómicos han atestiguado en estos campamentos? En los campamentos tratamos de buscar una fecha en la que no haya luna, porque la luna, o sea, si salimos ahorita vemos la luna, ilumina una gran parte del cielo, ¿no? El resplandor que es reflejada por la atmósfera terrestre. Entonces, preferimos irnos cuando hay luna nueva, ¿no? O creciente los primeros días porque se oculta muy rápido y el resto de la noche queda completamente oscuro. Pero cuando hacemos eventos públicos, lo que
hemos percatado y hemos podido ser afortunados de capturar, por ejemplo, en el 2019, en enero, que fue el eclipse el 20 de enero de 2019 fue un eclipse total de luna. Nos llevamos unos telescopios al Parque de la Marimba. Sí, yo estuve. Y ahí estuvimos observando. Nos acompañó Héctor Palomeque también, que ya igual Sí. lo conoces, él está estudiando doctorado en Alemania de astrobiología. Ahí estábamos platicando y pasó la observación, ¿no? Afortunadamente, uno de los compañeros que también envió un fuerte saludo, Ernesto Velázquez, el ingeniero que también ha estado monitoreando la parte climatológica y ahorita está en proyectos de monitoreo de volcanes. Entonces él nos ha estado apoyando y precisamente él comenzó a transmitir en vivo el eclipse, pero justo a los 7 segundos de haber iniciado la transmisión quedó grabado un impacto de un meteorito sobre la superficie lunar. O sea, son acontecimientos que ocurren, Claro. ¿no? O sea, y que estés ahí en el momento de la observación, nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta, sino que en la comunidad tenemos un chat de WhatsApp donde habemos astrónomos aficionados y profesionales de diferentes países, incluyendo en México varios estados. Empezaron a decirnos, oye, ¿quién grabó o quién tiene el impacto del meteoro en alta definición? ¿Quién lo pudo grabar con equipos más potentes, ¿no? de alta definición? Y así como que todos, bueno, pues a buscar en los videos, ¿no? Y Ernesto fue quien encontró en el segundo 7 de haber iniciado la grabación el destello del impacto del meteoro, ¿no? Entonces ahí lo tenemos también publicado, ese fragmento del video en la página de Hatamatsa Oficial, donde fuimos afortunados de capturar, ¿no? Y como esos otros hemos podido ver, por ejemplo, el tránsito de la Estación Espacial Internacional, Exacto. ¿no? Entonces, son de las cosas que a veces decimos, o sea, ese puntito de luz que va caminando es un laboratorio espacial del tamaño de un estadio de fútbol, de un campo más bien, del campo de fútbol americano, y que allí hay 4 personas a bordo, ¿no? Y es emocionante verlo y lo que te imaginas, ¿no? Cómo están en ese momento, qué están viendo, qué viven, qué experimentan estas personas en el espacio, ¿no? O sea, eso es lo más bonito. Y con algunos compañeros que hacen radio, radioaficionados, en algunos momentos hemos contactado por segundos a los astronautas de estos que están en este laboratorio espacial. A ver, cuéntanos cómo está Hay que tener licencia de radioaficionado, pero con antenas especiales buscan una frecuencia y ellos tienen el permiso para enviar un saludo al astronauta. Y el astronauta, cuando se identifica a la persona, también tiene la cortesía de responderle. Pero no es para entablar una conversación, sino que nada más aquí radio, ¿no? Estamos en Chiapas, bla, 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 coordenadas tales, y el astronauta te envió un saludo y ya, ¿no? ¿Y si envió saludo o no? Sí. ¡Ah, sí, no manches, qué toda sí madre! hemos tenido la fortuna de 2 contactos con astronautas, pero son segundos, ¿no? O sea, encuentras la señal, mandas el saludo, te responden y ahí queda, ¿no? Y si no lo documentas, o sea, ¿quién te la cree, no? Entonces, es de la parte donde nosotros estamos muy atentos para poder precisamente hacer la documentación y tener la certeza de que hemos logrado algunas cosas, pues a través de estas herramientas, ¿no? Que ahora la tecnología es tan buena para esto. Claro, o sea, antes de cerrar este segundo bloque, sí es necesario recalcar la idea de que la mayoría, si no es que la gran totalidad de estos eventos que realiza Hatamatsa son gratuitos. O sea, ese es algo que debemos de recalcar muy bien. Obviamente, si van a algún lugar y rentan, pues obviamente necesitan una cooperación masiva. Pero inclusive yo me acuerdo que con Oscar estábamos hablando de que estaban llevando inclusive unos telescopios a comunidades indígenas, ¿no? Tú me mencionabas alguna vez que era que para las personas o los niños, niñas que estaban en comunidades indígenas, para ellos un telescopio, pues, o sea, les podía cambiar la vida al final de cuentas. Pero cuéntanos un poco primero de esta serie de actividades, si tienen algún costo o no tienen algún costo. Y la segunda, pues, es esto, ¿no? Del acercamiento a las comunidades indígenas. Sí, fíjate que es un tema muy bonito y a veces nos cuesta un poco tocarlo porque realmente el club lo hacemos personas que nos dedicamos a nuestras actividades. Yo soy ingeniero civil, tengo también una experiencia laboral docente, me dedico a dar clases en una universidad y
pues tengo mis propias actividades como ser humano, ¿no? Mi familia, mi trabajo, etcétera. Y en nuestros ratos libres destinamos, a veces sacrificamos reuniones familiares por llevar actividades a estos espacios públicos sin ningún costo, ¿no? Desafortunadamente ya llevamos más de 11 años con este tipo de este ritmo de vida en las actividades del club, y pues los telescopios últimamente ya han tenido algún accidente, ya se han rayado, algunos ya se han roto algunas piezas, y pues de dónde sacamos para repararlos, ¿no? Entonces es por eso que ahora las visitas no les tenemos una cuota, digamos, fija para colaborar con ellos, pero sí le pedimos una cuota voluntaria, un donativo, para que podamos darle mantenimiento a estos equipos, ¿no? Totalmente justificable, claro. Son equipos que de manera a título personal compré cuando estaba soltero, hace poquito, más de 7 años. Me compré 2 equipos que en ese entonces costaban 23,000 pesos, y pues ahora ya están arriba de los 30, ¿no? Entonces estos equipos necesitamos darle mantenimiento, ¿no? Se nos rayan, se nos fisuran las lentes, entonces tenemos que comprar material para que puedan ver con una mejor definición los planetas o la luna cuando nosotros los llevamos a estos espacios, ¿no? Entonces, como bien dices, hay algunas actividades que sí tienen costo o una cuota de recuperación por los materiales que empleamos en la elaboración de los talleres. Pero normalmente siempre que llevamos por ejemplo, el eclipse que vimos el 15 de mayo en el Parque Bicentenario, pues fue de acceso gratuito, y hay personas que aún así decían, pues bueno, yo dejo una pequeña cooperación, una moneda, y eso también nos ayuda para cubrir gastos de logística, ¿no? Por ejemplo, terminamos a las 12, 1 de la mañana en las actividades en lo que levantamos los telescopios, los guardamos, y pues somos 20 y 3 coches, no cabemos, entonces hay que pagar los taxis, ¿no? Entonces ese tipo de gastos es donde nosotros empezamos a solventarlos precisamente con los donativos que nos hacen, ¿no? Y hay empresas tuxtlecas y algunas otras nacionales, como la marca esta de telescopios que nos patrocina, que a veces ¿no? Celestron. Celestron. Entonces ellos también nos aportan con material, con equipos y recursos para poder llevar precisamente las comunidades rurales donde no tienen acceso a un planetario, ¿no? Si nosotros en la ciudad o incluso aquí en Tuxtla, en la periferia, queremos visitar un museo, tenemos que gastar 8 pesos por persona, serían 16 de ida y vuelta si toman un solo colectivo. Si son 2 colectivos son 32 pesos por cada un integrante de la familia, y hay familias que tienen 3, 4 integrantes. Claro. Llegar al museo, pagar un acceso, ¿no?, de 20, 30 pesos por persona, ¿no? Entonces, más la ¿a cuánto comidita, asciende, no? claro, más la chuchería. Sí, ¿no? Las palomitas, el raspado, El la recuerdito. paleta, ¿no? Entonces, ya sale de la economía, ¿no? Entonces, lo que procuramos nosotros es que con estos donativos también que nos proporciona el público, ¿no? O que las visitas en las escuelas o en los espacios públicos, es que podamos llevar estos talleres a la periferia de Tuxtla, a las comunidades rurales que están a más de 5 horas de la ciudad, de la capital. Entonces, llevárselos de manera gratuita, ¿no? Y no hay mayor o mejor pago cuando los papás, ¿no?, los padres de familia nos dicen, gracias, o sea, nunca habíamos visto un telescopio y nos has cambiado la forma de ver el universo, ¿no? Nah, qué cabrón. Los niños cuando nos dicen sonrientes, nos dicen, ¿no?, gracias, o sea, has alegrado la noche de mi hijo, o sea, es el mejor pago que podemos recibir. A veces hasta se nos enchina la piel de la emoción porque no tienen acceso a este tipo de herramientas, y a veces nosotros llevárselos con 2 pesos que nos donen en Tuxtla, ¿no?, en la capital, es mucho para ellos, ¿no? Entonces, por eso es esta labor, digamos, altruista que hacemos de compartir también lo poco que tenemos, y nuestro lema es eso, ¿no? Hacemos lo mucho que podemos hacer, lo hacemos con lo poco que tenemos. Claro. Entonces, pero lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para la sociedad. Pues, Oscar, la verdad es que estoy fascinado con todo lo que estás diciendo. Y pues nada, terminamos este segundo bloque y entramos directamente al tercer y último, pues siguiendo hablando de Hatamatsá, el club astronómico.
Y bueno, regresamos con Oscar Toalá, justo ya en esta último bloque de este capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Hablando con Oscar, quien es fundador del Club Astronómico Jatamatzá, y ya nos ha explicado mucho de diversas cuestiones. Primero, o sea, lo que sí primero tengo algo que preguntarte es, ¿existe, Chiapas aporta algo al tema del espacio? O sea, en general, o sea, conocemos a Héctor, a quien le mandamos un extraordinario saludo, un amigo, aparte tocayo de apellido, pero yo sé que, o sea, no recuerdo muy bien el nombre, pero sé que hay un ingeniero que está trabajando también en una misión, pero cuéntanos, que tú seguramente conoces los nombres, conoces la gente. ¿Existe gente trabajando en el tema del espacio? Chiapaneca, obviamente, Chiapaneca. Sí, afortunadamente, existe un personaje muy conocido y muy querido ya últimamente en Chiapas, precisamente porque trabajó en uno de los proyectos más grandes de la NASA y que tenía o tiene como objetivo, o sea, cambiar la forma de trabajo, ¿no? Es decir, se habían acostumbrado los científicos y ingenieros de la NASA a mandar robots y que ellos hicieran la parte humana, ¿no? De explorar, recoger fragmentos de roca, Curiosity es el mejor ejemplo, ¿no? El Curiosity, el Spirit, el Opportunity, ¿no? Entonces, y ya, ¿no? Entonces, resulta que un chiapaneco, ¿no? Luis Enrique Velasco Velázquez, ¿no? Es ingeniero mecánico, se fue muy joven, ¿no? a trabajar a Estados Unidos, tiene la oportunidad de entrar a la NASA y precisamente él trabajó como líder del proyecto mecánico del Mars 2020 del Perseverance, que no solo llega a Marte en el 2020 para explorar y seguir aprendiendo acerca del planeta marciano, sino que también tiene el objetivo, y es la parte del ingenio, ¿no? de la creatividad de los mexicanos, de chiapanecos, ¿por qué no?, de hacer que este robot, ¿no? que van a extraer muestras, no solo se queden en Marte. Ahora, este Mars 2020 tiene el objetivo de regresar muestras tomadas del suelo marciano al planeta Tierra. Entonces, se está trabajando en eso. Ya se envió el InSight, que está monitoreando los sismos que ocurren en Marte, y hace poco detectó uno de magnitud 5, de los más grandes que ha estado recibiendo este sismógrafo en Marte. Entonces, hay talento mexicano y por supuesto hay talento chiapaneco. El año pasado, en el 2021, tuvimos la suerte y la fortuna de colaborar también como parte de la coordinación y la colaboración del programa que hicimos del Congreso, el primer Congreso de Tecnología Espacial en Chiapas. Y precisamente la empresa que se llama Space Zero Gravity, que lidera el ingeniero Luis Enrique Velasco Velázquez, y tiene en colaboración con la ingeniero Lorena Rojas, aquí en Chiapas como gerente regional o el gerente de Chiapas, y el objetivo es eso, ¿no? Crear una empresa chiapaneca que empiece a generar artefactos que puedan estar en órbita. ¿Y cuáles son estos artefactos? Son satélites, o lo que se le haya denominado los nanosatélites, ¿no? O los CANSATs. Los CANSATs son satélites del tamaño de una lata, de estas bebidas refrescantes que nos tomamos, ¿no? Ya sean dulces o amargas, ¿no? De estas. Entonces, claro, son satélites del tamaño de una lata y que pueden monitorear el comportamiento inusual de los satélites de comunicación, los que proveen internet, los que proveen de señal de televisión satelital, etcétera. Entonces, hay otros que son los CubeSat, ¿no? Que son cubitos de 10 por 10 centímetros de lado, que son también encargados para una función en específico en el espacio. Entonces, esta empresa chiapaneca tiene ese objetivo, empezar a generar en la juventud, en los estudiantes chiapanecos que estudien una licenciatura, una ingeniería en robótica, en mecatrónica, en electrónica, en eléctrica, en mecánica, en sistemas, que puedan amalgamar todas las áreas de estudio de todas las ingenierías y empiecen a producir satélites mexicanos elaborados en Chiapas, ¿no? Entonces, ya están echando a andar en este año 2022
ya están empezando a trabajar este proyecto. Entonces es algo grande, vislumbra muchas cosas buenas, que donde también hay colaboración, ¿no?, por parte del gobierno del estado en estos proyectos. Entonces son cosas de las que podemos sí aplaudir cuando realmente se invierte en tecnología, ¿no? Entonces hace rato comentábamos ahí de la vestimenta, del por qué el hombre araña, por qué los cómics, por qué la ciencia, y precisamente comentábamos ahí que son estrategias que se usan para atraer la atención de los jóvenes. Entonces, ¿por qué resulta o aplicaron esta estrategia en una etapa crítica donde Rusia comandaba o lideraba la exploración espacial con los primeros satélites en el espacio, el primer ser humano, ¿no? Los primeros seres vivos en el espacio, los gatos, los perros, los monos, el primer hombre, Yuri Gagarin, ¿no?, la primera mujer, Valentina Tereshkova? Entonces, fueron los primeros en todo, los primeros en poner una estación espacial, un laboratorio espacial, ¿no? Entonces, Estados Unidos tenía que buscar una estrategia para generar talentos científicos. ¿Y cómo? Pues a través de lo que más te llama la atención, ¿no? A través de películas, a través de caricaturas, a través de cómics, a través de revistas, y entonces empieza a despertar ese interés y esa creatividad en las personas. Entonces nos preguntaban, ¿cómo lo hacemos nosotros en el Estado? Nosotros elaboramos o modificamos algunos juegos ya existentes, por ejemplo, este tradicional, ¿no?, el juego tradicional de la lotería. Entonces, la lotería científica, ¿no?, la lotería astronómica. Los juegos como serpientes y escaleras, entonces lo llevamos al ámbito científico, ¿no? Hacemos las adaptaciones para poder hacer, por ejemplo, el de agujeros negros y naves espaciales. Y entonces, en cada una de estas casillas, nosotros ponemos una imagen, un personaje distinguido en la astronomía, ponemos astronautas mexicanos, que ya hemos tenido dos, ¿no? Neri Vela y José Hernández. Entonces, y empezamos a hacer esta cultura, ¿no?, de preguntarles, ¿qué sabes tú del objeto donde tú estás parado, del personaje donde tú estás parado? Y entonces empiezan a decir, pues es que Neri Vela es un astronauta mexicano, y empiezan ellos a decir, bueno, pero ¿por qué solo sé eso, no? ¿Qué hizo Neri Vela? ¿Por qué fue famoso? ¿Qué fue lo que lo llevó a involucrarse en una misión espacial en la NASA, ¿no? Entonces, les queda esa espinita de querer conocer más. Y es donde nosotros empezamos a generar estos primeros pasos en nuestros niños, ¿no? Sí, en nuestra niñez, en nuestra juventud, y también en los adultos, porque también los adultos se ven interesados en estos juegos. Y precisamente estos tableros tuvimos la oportunidad de presentarlos en una de nuestras capacitaciones nacionales en Tonatzintla, Puebla, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mejor conocido como INAOE, ¿no?, la abreviatura. Y les gustó a varios comités locales de otros estados como Querétaro, Guadalajara, Monterrey. Tuvimos la suerte de colaborarles con este material y que ellos producen también en la zona Mije de Oaxaca. Entonces, y están produciendo y trabajando con material que elaboramos en Tuxtla y que les llama mucho la atención a cualquier edad, de cualquier persona de cualquier edad. Qué genial. La verdad es que ahí te agrego uno más. Yo me acuerdo que una de tus grandes invitaciones, y la verdad es que siempre, o sea, me generó mucha esperanza ese tipo de conexiones cuando me invitaste a un concurso de disfraces, ¿no? O sea, a mí, que estábamos con Héctor justo, y a mí me pareció, está yo en otro planeta, o sea, literalmente está yo en otro planeta porque, o sea, tuvimos, no sé, eran como 10, 12 participantes, mujeres y hombres de diferentes edades, o sea, creo que la más grande tenía como 12, 13, o sea, sí, ¿no? Sí. Pero qué empeño le colocaban, o sea, uno pensaría, pues ponte una cosa así, que no. O sea, había trajes, o sea, yo me acuerdo que, o sea, cuando calificamos, que igual vamos a poner ahí las imágenes que yo sí las tengo ahí por ahí guardadas, que, o sea, que hasta inclusive le daban dinámica, ¿no? Por aquí iba el respirador, que le ponían su diadema comunicadora, y que de repente le ponían unas cositas acá, unos que le ponían cositas brillantes, y que justo es eso lo que tú mencionabas, o sea, más allá del premio, del regalo, de decir que es la mejor o el mejor, pues era el contagio de decir, no manches, o sea, son astronautas por este momento. ¿Tú qué recuerdas de esa experiencia? Fíjate que fue una de las experiencias muy bonitas. Sí. Ahorita que me lo decías se me enchina la piel, o sea, recordarlo, el momento emotivo, porque
en su tiempo se hizo gestiones, ¿no? Y ya lo platicamos en su momento. ¿Y dónde lo hicimos, no? Lo hicimos a la intemperie, al aire libre. ¿Llovió? Nos llovió, ¿te acuerdas Sí, que nos sí. cayó un porrazo de, como decimos en Tuxtla, ¿no? Un Ajá. porrazo de agua. Y al final fue algo tan emocionante porque la gente lo esperó, o sea, esperó el momento, y inclusive debajo de la lluvia esperamos el momento, y la estrategia era esto, ¿no? Que despertáramos la creatividad, tanto del infante, de los niños y las niñas que participaron, como la del que se involucraran los papás. Porque también es cierto, vivimos en una sociedad dominada por la tecnología, donde ya no ponemos los ojos al cielo, sino lo ponemos en el teléfono, en una pantalla, y perdemos esa curiosidad, incluso hasta somos causantes de accidentes por estar distraídos en la tecnología, ¿no? En la forma que damos uso a las herramientas tecnológicas. Claro. Entonces, lo que buscamos también en estos juegos o en este tipo de actividades es que haya una integración familiar, que papá, mamá y hermanos se involucren, ¿no? Entonces, y precisamente el traje que tú hablabas de la niña que ganó, se involucraron los hermanos, los papás, aportaron ideas, y la consigna era nada comprado, nuevo, material reciclado. Y usaron papel aluminio, bolsas de Sabrita. ¿Te acuerdas del niño Sí, que llevó, sí. la señora que llevó con su niño con Pura bolsas de bolsa Sabrita, que desafortunadamente no pudo ganar porque no estaban adheridas, bien adheridas, ¿no? O sea, porque era algo, o sea, que tú dices es basura, ¿no? O sea, y con eso puedes hacer un traje de astronauta y darle la ilusión a un niño de sentirse astronauta, como Héctor Palomeque, que fue astronauta análogo en este proyecto de Utah. The Mars Society. Entonces, es experimentar esa sensación, sentirse astronauta por un momento, y por qué no, o sea, tener la aspiración de llegar a hacerlo. Y ahorita no estamos lejos de hacerlo. Antes teníamos que ser, en la época de la exploración espacial, o ser militar, o ser piloto aviador, o cualquier otra cosa. Ahora no, ahora ya hay astrónomos de profesión, hay químicos, hay deportistas, hay biólogos que pueden ser astronautas, hay estudiantes mexicanos que se van a ir al espacio por un proyecto de investigación, y ¿por qué no por Héctor Palomeque que pudiera presentar un proyecto en la NASA y ser un astronauta y llevar su proyecto y su investigación en el espacio, ¿no? Claro. Entonces, es despertar esa curiosidad y ese deseo en la niñez y en los papás de apoyarlos. Sí. Porque te digo, o sea, eso fue la parte más emotiva, ver a todos los niños ahí, y ninguno se sintió triste por no ser de los primeros 3 lugares, ¿no? Entonces, todos estaban contentos con recibir un pequeño detalle por parte del club, de los patrocinadores, y decir, papá, me gané un premio por vestirme de astronauta, ¿no? Claro. Y fíjate, por ese contagio de esa emoción, entonces me quedó el deseo de portarme un traje de astronauta, ¿no? Entonces empecé a elaborarlo con tela, compramos la tela, pedimos apoyo con especialistas, las costureras, ¿no? Sastres, de hacernos el overall y empezarlos a decorar. Y precisamente te voy a ahora sí presumir, ¿no? Claro. Entonces resulta que la experiencia personal más emocionante de esta vida que llevo como astrónomo aficionado fue que precisamente, te digo, o sea, todo llega y todo se hila. Estos eventos que traíamos de la Semana Mundial del Espacio, que también lo convoca la NASA y la Agencia Espacial Mexicana, tuve la suerte de conocer a Mario Arriola, que es director de divulgación de la Agencia Espacial Mexicana, y en el 2016 le prestan a él un traje de un astronauta, ¿no? En ese entonces nos los presentaron, tuve la suerte de tocarlo, pero hasta ahí nada más, ¿no? Resulta que este traje de este astronauta es un traje real, fue usado en el espacio. Entonces, en el 2021, que hicimos el congreso, el primer congreso espacial en Chiapas, viene Mario Arriola y trae el traje de astronauta. Y él decía, y que tenía la intención de que uno se lo portara, una persona lo portara en el público, ¿no? No tuve la suerte de ponérmelo delante del público, fue la doctora Artemisa, que también es mexicana y que tiene proyectos a nivel internacional como una comunicadora, que por cierto, ¿no? Es el Día de los Comunicólogos, a todos les mandamos un fuerte abrazo. Entonces resulta que se lo pone ella, pero antes, en una sesión privada, me dice Mario Arriola, ¿sabes qué? Vente, ¿no?
porque él ha sabido que desde 2014 hemos trabajado con la Semana Mundial del Espacio, hemos promovido también parte de la ciencia aeronáutica, más la astronáutica, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos, vente, está mi hermano, y le digo, ¿sabes qué? Tráete la cámara, no sabía, digamos, una entrevista, ¿no? Para interactuar con él, con Mario Ruela, y resulta que me dice, ¿sabes qué? Quítate los zapatos, ¿no? Y yo, ¿y ahora qué? Llevaba una maleta, de esas de viaje de 20 kilos, y la abre, ¿no? Y lo primero que vi fue el traje del astronauta. Cuando yo leo la cintilla, ¿no? de quién fue el portador de este traje, y resulta que fue Chris Hadfield, ¿no? Un astronauta canadiense que pertenece a la Agencia Espacial Canadiense con colaboración con la NASA, pero en esos años la NASA no estaba lanzando todavía desde sus plataformas de lanzamiento astronautas. Tenían que lanzarlo desde los Baikonur, que es de los cosmonautas rusos, y precisamente el traje era de un estadounidense o de un americano, pero de fabricación rusa. Uh-huh. Entonces el traje es fabricación rusa y un astronauta de la NASA lo ocupó, Chris Hadfield, ¿no? Entonces él ha escrito libros, por ejemplo, el más famoso de ellos es Cómo sobrevive un astronauta en la Tierra, ¿no? Entonces que lo recomiendo para todos. Entonces me puse y porté el traje de astronauta que él usó para llegar a la Estación Espacial Internacional. ¿Y cómo te sentiste? Fueron escasos minutos, o sea, no lloré de emoción porque habían damas ahí presentes, una compañera, entonces, pero fue algo muy, muy, muy padre, porque tener un traje espacial es como tener una nave espacial. Sí es pesado, o sea, no como lo imaginábamos, los que usaron, por ejemplo, los astronautas del Apolo 11, que sí eran grandes y pesados, pero sí tienen una serie de sensores en todo el cuerpo que monitorean tu frecuencia cardíaca, tu nivel de estrés, etcétera, porque cuando están en el espacio y se sienten en peligro o que perdieron el control de la nave, entonces los monitorean y desde la Tierra los ponen y los tranquilizan para que no cometan errores, claro, ¿no? Entonces es un traje, haz de cuenta, como que si fuera un traje de un buzo, porque era muy complicado meter las manos a los guantes y todo, es como neopreno, pero después de eso vienen toda la capa de sensores y aislantes de un material especial que puede soportar la radiación del sol, si algo pudiera sucederle a la cápsula espacial, ¿no? Y pues no era un casco como tal, sino más bien era como una visera que me puse para tener, ahora sí, la sensación de estar dentro de este traje espacial. Entonces, fueron escasos 10 minutos que estuve ahí y sí, se siente un calor insoportable. Incluso tiene un sistema de refrigeración interno, el traje, para que pues, el astronauta no se deshidrate o no tenga problemas para sentirse bien, ¿no? No tenga problemas de salud, etcétera, ¿no? Pero sí fue una emoción muy grande. Porté un traje real de un astronauta, un traje que ya salió al espacio y que Chris Hadfield donó a una fundación que se dedica a promover precisamente la lectura de ficción cientificada o de ciencia ficción, como se le conoce comúnmente, y que este proyecto va precisamente a escuelas con niños y niñas y que conozcan la lectura de este autor que ya falleció y que promueve también parte de la aeronáutica en la niñez, ¿no? En las escuelas. Claro, y pues la verdad es que yo estaba súper concentrado en lo que me decías, pero nada más digo, para cerrar, porque ya estamos justo en el límite, te preguntaría dos cosas. Una es justo esta experiencia que tú tienes y el contagio que das, Oscar. La verdad es un privilegio ser tu amigo porque, o sea, se siente muy a flor de piel las ganas, es la intención y justo este aporte que da la juventud, que da estas nuevas generaciones hacia tocar temas, hacia incentivar lo que a uno le gusta, ¿no? Y que de repente a veces, y yo por eso te decía que la invitación a las personas y que de repente nos pueden escuchar, porque seguramente sí existen personas que dicen, bueno, ¿y cómo voy a encontrar un club astronómico en Chiapas? O sea,
somos el estado más pobre del país, o de repente decir, no, pues yo quiero ver, por ejemplo, nos ha pasado de que yo quiero ver el cielo, pero nunca en la vida me voy a poder comprar un telescopio. Y sé lo fraternos que ustedes son y que de repente dicen, no, tú vente. Y, o sea, lo principal es que estemos acá y eso es lo principal. Te pregunto lo último. Ya con la experiencia que tú tuviste, con todo este tiempo que tienes en el club astronómico, ¿qué queda para el club? O sea, ¿cuáles son las siguientes metas? Y sobre todo, ¿cómo es tu satisfacción personal? Y al último, por si nos quieres agregar, pues el Facebook de Hatamatza o alguna otra red social, estás adelante, te escuchamos férreamente. Gracias, Andrés. Igual yo también me siento muy emocionado, contar con tu amistad, tu apoyo incondicional en todo tipo de eventos que nos has apoyado a darle difusión, ¿no? A que llegue a todos los sectores, ¿no? Y ¿qué espera o qué viene para el club? Vienen grandes cosas. Afortunadamente tenemos acercamiento con estas personas o estos directores de estas agencias, con gerentes de las empresas que empiezan a generar más desarrollo tecnológico en el Estado. Hay buena colaboración con el actual director del Instituto de Ciencia y Tecnología. Entonces, vamos a agendar un sinfín de actividades, ¿no? Lo pasmó la pandemia, obvio. Sí, claro. Entonces, la pandemia sí nos frenó demasiado. Nos frenó muchísimo, porque ya teníamos muchos proyectos de divulgación en espacios públicos, pero ahora que empezamos con la nueva normalidad, afortunadamente ya la pandemia ha cedido un poco, ya nos sentimos un poquito más libres y confiados de salir sin tanto riesgo. Entonces vienen cosas mejores, ¿no? Vamos a hacer más exposiciones, vamos a llevar talleres de astrofotografía abierto al público para que se acerquen y lo que tú dices, ¿no? Compartir los telescopios. Si bien quizás no tenemos la posibilidad económica para comprarnos un telescopio, o a veces creemos que son inalcanzables, claro, hay telescopios de 3,000 pesos que son muy buenos, que ya podemos ver los anillos de Saturno, por ejemplo. Entonces, cuando yo vi con estos equipos básicos, me sentí como el que descubrió Saturno por primera vez, ¿no? Claro. O sea, entonces ves ese puntito de luz y le enfocas y te das cuenta que no es una estrella, sino un planeta. Entonces, esa experiencia tratamos de dárselas, que las vivan las personas, ¿no? Que se acercan al club. Entonces, hay telescopios más grandes que sí son más caros, ¿no? Hay telescopios de 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, pero son para otras cosas, ¿no? O sea, si yo quiero hacer astrofotografía profesional, claro que necesito equipos más grandes, más potentes, mejores cámaras, monturas, etcétera. Pero si nosotros queremos a un nivel de aficionado empezar a conocer esto, pues no es necesario contar con un telescopio, ¿no? El laboratorio, pues es el cielo. Salgamos al patio de la casa, observemos, aprendamos a identificar constelaciones, aprendamos a identificar los planetas en el cielo, y eso ya estamos haciendo astronomía. Acompañado de una buena lectura, de un buen libro, estamos haciendo astronomía, estamos aprendiendo de astronomía. Y posteriormente, pues ya si quieren aprender un poco más, a manipular telescopios, observar, nosotros tenemos con los cuales pueden practicar y se los prestamos para que ellos empiecen a conocer con más definición estos objetos, ¿no? Entonces, es abierto al público, no tiene un costo ser parte del club, no tiene requerimientos más que las ganas y el deseo de aprender. Entonces nos pueden contactar a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Como Hatamatza, así búsquenos como Hatamatza, y vamos, somos los únicos que nos llamamos así y somos los primeros que vamos a aparecer como club astronómico aquí. Y pues tenemos también un grupo de WhatsApp de astrónomos aficionados. Voy a dar el número por si alguien desea escribirnos y agregarse. 961-155-1581. Repítelo Entonces, de nuevo. 961-155-1581. Okay. Nos escriben, nos mandan un mensaje diciéndonos que quieren ser parte del grupo. Los agregamos. Eso sí, hay que tener paciencia porque en el grupo es muy activo. No somos grupos de cadenas de cualquier tipo de religión, de cualquier partido, ni de ventas, ¿no? Exclusivamente tema de astronomía. Entonces no permitimos que haya otro tipo de información más que las que nos compete, ¿no? Entonces sí, somos muy respetuosos del tipo de creencia, de lo que quieran creer y profesar, pero
tratamos de debatirlo desde un punto de vista neutral, ¿no? Sí. Desde un punto de vista neutral, científico, con bases, para que estemos en armonía, ¿no? Entonces, hay jóvenes, hay personas adultas, hay padres y madres de familia, y precisamente a través de estos grupos de chat, de interacción, es donde también empezamos a encontrar talentos, ¿no? En la Exacto. niñez y en la juventud. Tenemos niños que están elaborando cápsulas de astronomía o de ciencia en general, porque no solo nos casamos con un área de la ciencia, ¿no? Estamos abiertos a que los niños puedan conocer de todas las ramas de la ciencia. Entonces, ya empiezan a elaborar cápsulas con temas ambientales, con temas de animales en especie de extinción y cómo debemos cuidarlos, con temas de volcanes, ¿no? De geología. Entonces, niños que les interesa la ciencia y cómo lo podemos relacionar con la astronomía. Y empiezan a generar cápsulas para programas de radio y es fascinante escucharlos y que los padres se involucren, ¿no? Entonces, la invitación es para que todo público pueda participar y aportar de la forma en que pueda para enriquecer nuestro conocimiento en la ciencia en general. Claro. Pues muchísimas gracias, Oscar. La verdad es que te agradecemos infinitamente tu tiempo. También agradecemos a Spider-Man, claro que sí, por haber venido, por ese entusiasmo, no sé, por esas ganas que transmites y que se nota y que esperemos que la gente que lo ve y que escucha este podcast también se lleve. Y de repente, la gran misión sería justo que de repente alguien de las personas que nos escuchan y que nos ven diría o tuviera alguna persona que se quiera unir justo y de repente le diga, mira, aquí está este link, mira, contacta a Oscar, contacta al Club Astronómico. Eso para nosotros pues sería todo. Yo termino diciendo, agradeciendo la presencia de Oscar también, agradeciendo a Gustavo Coutinho quien nos realizó este podcast, este capítulo del podcast, también a Alejandra Manujano quien estuvo en la asistencia técnica y pues mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Andrés Reportero. Ahí estoy en la mitad del tiempo. Y nada más recordarles que este capítulo se puede ver y escuchar. Se puede ver en www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV. Y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Y pues esperen muchos más contenidos como este. Hasta pronto.